Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ya la vez pasada que habíamos dicho en la junta cuál era el objetivo de leer esos pequeños poemas o gatas. Aquí nos dice, la verdadera escucha es un don escaso. Generalmente la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir, o puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. El objetivo de eso es traer nuestra atención y tener la capacidad de escuchar. Acá en este libro nos dicen, encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación, pero estos son indispensables. Aquí en lugar de mente abierta, yo pongo mente vacía. Y está el ejemplo de la taza de té. Si recuerdan que en aquella película del Guerrero Pacífico, cuando le sirve té en una taza rebosante, no entra nada. Es lo mismo que lo que nos pasa con la verdadera escucha y con la mente vacía. El domingo pasado fue 27 de septiembre y el 28 de septiembre el pensamiento del día decía, durante los 2 últimos meses hemos venido estudiando pasajes y pasos del libro grande, Alcohólicos Anónimos. Ahora bien, ¿por qué no leer el libro grande nuevamente? Es esencial que el programa de AA, el camino que nos marca, los indicadores, llega a ser parte de nosotros mismos. Debemos conocer a fondo su esencia. Nunca llegaremos, y acuérdense que si me están hablando de la esencia, no me están hablando de las palabras, sino de aquello a donde indican las palabras. Dicen, nunca llegaremos a estudiar demasiado el libro. Mientras más lo leamos y lo estudiemos, estaremos mejor dotados para pensar, actuar y vivir de esa manera. No podemos saber demasiado acerca de él. Lo más probable es que nunca lleguemos a saber lo suficiente, pero podemos incorporar lo que más podamos a nosotros mismos. ¿Qué tan a fondo he conocido el libro que llaman el libro grande? No lo llamaban el libro grande porque antes era un poco más grande. El libro que en realidad se debió de haber llamado la salida
La salida de mi situación de impotencia, ese libro que es un compartimiento de experiencia, esperanza y fortaleza, ¿no? Luego la meditación del día dice, eso era la semana pasada, esta semana dice, para ser atraídos hacia Dios y hacia una vida mejor, hay que guiarse por el Espíritu. Hay una maravillosa iluminación del pensamiento para aquellos que se guían por el Espíritu. Para aquellos guiados por lo material, no hay nada en Dios ni en una vida mejor que los atraiga. Pero para los que se guían por el Espíritu con el Señor, para quienes creen en ese Dios invisible, hay fortaleza, paz y calma por medio de la comunión para los seres humanos. Pero cuyo poder se puede sentir, la vida tiene un significado y un propósito verdaderos. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue y esa es su importancia. Son los hijos del Señor invisible y todos los seres humanos son sus hermanos. Esto nos lo expresa aquí en este libro de esta otra manera. Aquí nos dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. Hijos míos, en este versículo de mi siervo Isaías habló de la maravillosa iluminación que se le dio a los guiados por el Espíritu. A los que no me conocen, no hay nada en mí que les atraiga, pero a los que me conocen, no hay nada más que puedan desear, más inatractivo para que le deseemos. Oh hijos míos, vengan bien cerca de mí, véanme como soy en realidad, para que siempre puedan tener el gozo de encontrar en mí todo lo que pudieran desear. El cumplimiento de todo lo que podrían desear es un maestro, señor y amigo. Acuérdense que todas esas palabras son metafóricas, ¿no? Carl Jung nos recuerda que el aspecto más revelador de la vida de una persona es su relación con el infinito. Mi concepto del infinito engloba la aceptación sin lugar a dudas de que la vida es indestructible. La vida puede cambiar de forma, pero no destruirse. Creo que nuestro espíritu es inseparable del infinito. Este conocimiento de nuestra naturaleza infinita es muy útil para poner todo en perspectiva. Confiar en la parte de nosotros mismos que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión producida por cualquier situación dada. El espíritu da vida, la carne no cuenta para nada, nos dicen las Escrituras. Todas esas cosas que percibimos como nosotros mismos pertenecen a la carne. En términos de infinito no cuentan para nada. Cuando me desconecto de lo material y vuelvo a conectarme con lo espiritual, abandono de inmediato el miedo, los prejuicios y la negatividad. Sé que debo aplicar la energía de lo espiritual a mi circunstancia vital inmediata. Recibo amor infinito de esa nueva fuente de energía. Esta siempre ha estado ahí, pero ahora reconozco este poder infinito y veo que todos mis circuitos funcionan con esta única fuente. Por acá también teníamos. Esta, como está escrita aquí, no está completa. Por ahí el otro día la encontré completa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿No? Es muy importante aquí, ¿no?, el significado que le demos a la palabra Dios y la cercanía que tengamos con Él, ¿no? No verlo como algo lejano a nosotros, sino como algo muy cercano a nosotros mismos. Dios es un término de la lengua prákrita, hablada hace 4000 años en la India.
En la literatura védica lo encontrarás como DHYOS o DHYAUS, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo sabía que se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive ahí arriba. Con el paso del tiempo esa comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta. Es decir, que esa palabra llegó a significar lo mismo que un ídolo de barro, algo lejano de nosotros. Dice, los niños le llaman Santa Claus y los adultos Dios, pero es la misma fe. Dios es un producto de la mente humana. Adorar a Dios es caer de rodillas frente al propio reflejo. Por ello los creyentes, lejos de reflejar cualidades divinas, son responsables de casi todas las guerras. La toltequidad lo tiene claro. El universo es natural y los fantasmas no existen. Entonces, en lugar de saber que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, hemos creado un concepto a imagen y semejanza nuestra, dándole cualidades antropomórficas, ¿no? Formas y conductas humanas. Entonces, cuando se vea esa palabra, hay otro autor que no usa esa palabra, usa la palabra el ser, la vida, una, ¿verdad? Por ser un concepto abierto para no caer en algo que ha perdido su capacidad transformadora. Entonces eso lo debemos tener bien claro, compañeros. Luego tenemos esa otra que está aquí. Básicamente las lecturas que les acabo de leer dicen lo mismo con diferentes palabras. Es la meditación del día de hoy. Es este libro de donde están tomadas las meditaciones del día y es este otro libro de acá. Y básicamente dicen lo mismo con diferentes palabras. Ahora en reflexiones del día de hoy nos dice una poda necesaria. Sabemos que los sinsabores que acarreó el consumo tenían que venir antes de la sobriedad, antes del no consumo, y los disturbios emocionales antes de la serenidad. Acá, si nosotros recordamos esto, aquí en el capítulo 4, dice, estar condenado a una muerte o al final, sabemos que es una enfermedad cerebral crónica que es terminal, es decir, que su fin se puede prever, ¿verdad? Estar condenado a una muerte por adicción es lo mismo que decir, es seguir siendo como somos o vivir sobre una base espiritual. Las palabras no nos deben bloquear, compañeros, sino al contrario, nos deben llevar hacia donde nos estamos siendo guiados. No son siempre alternativas fáciles de encarar. Entonces, seguir en la misma dirección, seguir siendo como somos, el ser humano tiene una resistencia al cambio. Seguir siendo como somos es, como en la física, la inercia, que es la dificultad de que una partícula cambie de dirección. Se necesita una fuerza mayor que esa para cambiarla de dirección, y esa fuerza mayor es la necesidad de cambiar. Ahí es donde encontramos sentido a lo que me dice acá en el 4 de octubre. Me dice, sabemos que los sinsabores que acarreó el consumo, tenían que venir antes que la posibilidad de no consumir. Acuérdense que nosotros partimos del no poder no consumir, y los disturbios emocionales antes de la serenidad. Tenemos una definición por ahí de serenidad, la cooperación absoluta con lo inevitable, ¿no? Entonces,
¿para qué hemos vivido lo que hemos vivido? Los encargados de darle valor a lo que hemos vivido y que sirva para lo que debe de servir, lo único lamentable del sufrimiento, nos dicen, es que no te sirva para lo que debe de servir, ¿no? Es imprescindible el sufrimiento, nos dice, le preguntan a otro autor, es imprescindible hasta que te des cuenta de que no es necesario, hasta que te canses de sufrir, pero que sea realmente el cansancio, ¿no? Si alguien está cansado realmente de correr, no va a seguir corriendo, pero nosotros decimos muy a la ligera que ya estamos cansados de sufrir. La única prueba de que estuviéramos realmente cansados de sufrir es que eso nos permitiera no seguir sufriendo, porque nosotros somos nuestro propio salvador o nuestro propio verdugo, ¿verdad? Entonces lo que dice aquí en este libro de acá, ahora en este otro de acá, me dice, al principio, cuando empezamos a disfrutar del alivio de nuestra adicción, o sea, de la remisión del síntoma, corremos el riesgo de querer retomar el control de nuestra vida. ¿Eso qué significa querer retomar el control de nuestra vida? Olvidar la agonía y el dolor pasados. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela y requiere una cierta confianza. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder de controlar tu vida, lo cual nunca lo hemos tenido, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Había un libro, creo que lo tenías tú, hijo, que se llamaba Keep It Simple. Y una de sus lecturas, no sé si la primera, decía reconocer la impotencia ante la voluntad de Dios, ¿no? Es que eso nos provoque serenidad, la cooperación absoluta con lo inevitable, ¿no? Recordar que nosotros no tenemos el control. Esta es la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es. Aquí en el capítulo 5, compañeros, nos dice, este es el cómo y el por qué de ello. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, dejar de atribuirnos una capacidad que no teníamos. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue y esa es su importancia. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios, pónganle la palabra que quieran, mientras no les estorbe, mientras no crean que tienen que irla a buscar en alguna imagen, mientras no caigan en la idolatría teísta, es el que dirige, el director, es el que dice lo que es el jefe. Nosotros actuamos por su manifestación, somos sus agentes. Él es el Padre y nosotros sus hijos, no hablando de la paternidad ni de la filiación humana, sino del origen y la fuente y nosotros su resultado. No estás en el universo, eres el universo, una parte intrínseca de él. En el fondo no eres una persona, en cambio eres un punto focal donde el universo se hace consciente de sí mismo. ¡Qué milagro tan maravilloso! Esta es otra palabra que podríamos usar, el universo, el ser, la vida una, ¿no? Para que no haya esa lejanía nosotros necesitamos, porque aquí nos dice, la mayoría de las buenas ideas son sencillas y ese concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad de hacernos responsables de nuestro estado emocional. Esa es la libertad.
la última de las libertades humanas, nos dice Víctor Frankl, la que nadie te puede quitar, es tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias, incluyendo ahí las actitudes de los demás. Eso lo decides tú. No te hacen enojar, tú te enojas. Tenemos que comprender eso. Nosotros somos los que decidimos cómo nos la pasamos. Dice, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñamos cerca de Él, a distancia cero, como dice lo que les acabo de leer, y hacíamos bien su trabajo. Y su trabajo es dispersar esa conciencia que vamos teniendo de Él. Aquí viene un problema. Él proveía todo lo que necesitábamos. El problema es quién prefiere lo que necesita a lo que quiere. ¿Verdad? Hay un principio de las comunidades terapéuticas que es el amor responsable. El amor debe tener ciertas características, el verdadero amor, que debe ser incondicional, y amor responsable, ¿no? El amor responsable, agradeciendo el amor responsable. Gracias por protegerme de lo que creí que quería y por darme lo que necesitaba. Todo esto se entrelaza con la utilidad que puede tener lo que hemos vivido. O sea, acuérdense que este es un programa pragmático. William James es el autor del pragmatismo, una corriente filosófica que nos dice que el juicio de valor de una cosa lo da su utilidad. ¿Por qué hemos vivido esto? No es la pregunta. La pregunta es ¿para qué lo hemos vivido? Para alcanzar un estado de bienestar, para dejar de estar inquietos, irritables y descontentos, para dejar de estar esperando que la vida se adapte a nosotros y entender que somos nosotros los que nos debemos adaptar, para dejar de pretender que podemos fugarnos de la realidad, ¿verdad? Es para eso, para lo que nos sirve esta cuestión. Entonces, aquí dice, al principio, cuando empezamos a disfrutar de que ya no estaba presente el síntoma, corremos el riesgo de querer retomar el control de nuestra vida, ¿verdad? Pero estamos violando una de las cosas por las cuales no está presente el síntoma, porque estamos reconociendo y no nos está causando conflicto que se hace su voluntad y no la nuestra. Ese es el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Así le llaman a ese hecho, para que no nos enredemos con las palabras, compañeros. Y que se nos está dando lo que necesitamos. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, a distancia cero, como un punto focal, y desempeñábamos bien su trabajo. ¿Cuáles fueron los resultados? Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. ¿Qué es la vida? La vida es lo que pasa mientras tú estás muy ocupado haciendo cosas, ¿verdad? Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Lo dando es como recibimos. Entonces, ¿en qué debes tú fijar tu atención? En lo que das, no en lo que recibes. El egoísmo inteligente en lugar del egoísmo estúpido, llaman los budistas. Los pueriles, los que no han alcanzado este grado de crecimiento, aquí se nos está sugiriendo que el grado de crecimiento lo vamos a alcanzar gracias a lo vivido. ¿Verdad? Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta, los budas dicen, trabajan en beneficio de los demás. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo, la autoobsesión. Acá en Alcohólicos Anónimos utilizan mucho el egoísmo como la raíz de todas nuestras dificultades. En MA
utilizan mucho la autoobsesión. La autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo. El pensar en uno mismo es la fuente de todas las miserias del mundo. El pensar en los demás es la felicidad. ¿Verdad? Los pueriles trabajan en beneficio propio, los que ya se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Se va a observar a simple vista, nos dice aquí. ¿Cuál fue el resultado? Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. ¿Cuál es la importancia de aquello? Que dando es como recibes. Lo que recibes está en función de lo que das. Entonces, tú, es como si fuera una función matemática, tú te tienes que fijar en la variable independiente, que es lo que das, y la variable dependiente, que es lo que recibes, dependerá de la otra. Dice aquí, a medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que ya no teníamos que huir, que podíamos vivirla. Dice, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos dimos cuenta de que Él estaba. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Miedo y ansiedad. Solo puede ser feliz, solo puede ser al mismo tiempo feliz y completamente presente en el ahora. La ansiedad y todo el miedo son exceso de futuro. La culpa y la tristeza, exceso de pasado. Esos son los bloques de construcción de una base espiritual para la vida. Vivir en el momento, el poder de la hora. Renacimos. Si recuerdan en el capítulo 2 que hay una solución que está entre los que ya vieron, dice que el capítulo 2 que es un cambio revolucionario, un cambio gigantesco. Necesitamos ser otro. Aquí en el capítulo 4, la alternativa que nos dan es seguir siendo como somos o cambiar completamente. En el capítulo 4, que se llama Nosotros los Agnósticos, nos dicen, estamos ante una alternativa, uno de dos caminos. Seguir siendo como somos, que equivale a experimentar la terminalidad de la enfermedad. Tenemos una enfermedad cerebral crónica que es incurable, progresiva y terminal. Incurable pero controlable, compañeros. No estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Por eso hay que leer mucho este libro, porque aquí en el prólogo nos dice, somos poco más de un centenar que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurables. Y esa simple palabra, haberse atorado en esa palabra, dio surgimiento a un tipo de grupos que eran los grupos del doctor Silkworth y que llevaba a una controversia que ellos ya no se presentaban como adictos en recuperación, sino como adictos recuperados. Pero no habían llegado a la página 78, donde dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, que depende de nuestra condición espiritual. Ahí nos dice nuestra condición espiritual, si leemos un poquito un renglón abajo, dice, se hace tu voluntad y no la mía, y eso no me causa rebeldía, ni resistencia, ni conflicto. Entonces, la invitación a que leamos este libro y lo sigamos leyendo, y la afirmación de que nunca sabremos lo suficiente de lo que aquí dice, compañeros, empieza a tener sentido, ¿verdad? Bueno,
¿Quién es un adicto y quién no lo es? Aquí tenemos las adicciones. La adicción es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento, ¿no? Ya les platiqué que el otro día un compañero me dijo que se había portado mal, ¿no? Y es un compañero que ya conoce de esto. Es una enfermedad cerebral crónica. Ahí está todavía. ¿Por qué surge? Por negarnos, sin darnos cuenta, a vivir determinadas emociones, por pretender que consumiendo no vivimos esas emociones y por darle a esa necesidad de no vivirla la importancia de una necesidad primaria de supervivencia, y entonces el cerebro maneja esa necesidad como una necesidad primaria de supervivencia, ¿verdad? Con la urgencia inaplazable o mandato bioquímico o craving brain. Por eso es crónica cerebral. Sí, mijo. ¿A eso se refiere? A eso se refiere, mijo, sí. A cómo secuestramos las facultades del cerebro para que manejen como necesidad primaria de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. Las necesidades primarias de supervivencia, por ejemplo, si no te alimentas, el cerebro emite un mandato bioquímico que te dice consigue alimento y aliméntate. Y también manda una señal que te dice ya está satisfecha la necesidad. Entonces, nosotros estábamos viendo aquí que la pregunta que surgió fue que ¿quién es un adicto? ¿Verdad? Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que consume. La causa, ya la vimos, la negación inconsciente manejada, más la mentira de que consumiendo no vamos a vivir esa emoción, más el manejo de esa negación como una necesidad primaria de supervivencia. Y la forma está dado, esa es una dependencia psicológica, y la forma está dada por la dependencia física, alergia orgánica o pérdida del control de la cantidad que se consume, ¿verdad? Tú estás haciendo tu guía autodiagnóstico. Muchas de las cosas que estoy hablando vienen ahí. Dice, esto lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad. No todo el que consume padece la enfermedad, ¿verdad? Acá, compañeros, los consumidores moderados tienen poca dificultad para dejar el consumo si tienen buena razón para hacerlo. Me dice, pueden consumir o no consumir. Acá más adelante, compañeros, me dicen de aquella persona que pregunta, ¿yo puedo consumir o no consumir? ¿Por qué no puede él? Porque él es adicto. ¿Y qué es lo que no puede? No consumir. Consumir, claro que podemos, ¿verdad? Eso, si nos queda duda de que podemos, pues entonces no nos hemos dado cuenta. Ahora la forma en que consumimos, compañeros, la alergia orgánica, una forma anormal de reaccionar ante el consumo de alguna cierta cosa, ¿verdad? Se diferencia de otras alergias. Por ejemplo, si eres alérgico a las fresas o al pescado, pues no lo comes. Pero la forma normal quiere decir diferente a la de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente consume poca cantidad de esto y se va a sentir mal si sigue consumiendo mayor cantidad, ¿no? Entonces es una forma normal de reaccionar ante el consumo es la pérdida del control de la cantidad que se consume. Esa en la tabla de la progresividad de la enfermedad, uno de cuyos ejemplos es la tabla de una adicción en especial, que es la tabla de la alcoholomanía, de la adicción a la droga etanol, aparece creo que en el número 8. Y antes, clínicamente, para determinar que una persona era adicta,
era necesario que estuviera presente la compulsión física. Pero también en ese mismo estudio, ese fue un estudio estadístico de ciertas etapas de progresividad que iban pasando en el curso de vivir la adicción activa. Fue un estudio estadístico del doctor Jelinek, que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero si una persona sigue consumiendo, va a seguir pasando por todas las etapas, ¿no? Acá, en la opinión del médico, es donde dice, la acción de la sustancia en estos adictos crónicos es la manifestación de una alergia. El fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los consumidores moderados. Nosotros los adictos no tenemos ningún punto de comparación con los consumidores moderados, compañeros. Y dice, estos tipos alérgicos, ¿verdad? O sea, los que consumen en la forma en que consume el adicto, nunca pueden usar sin peligro el consumo. Tú me decían, no, pues si intoxicado cualquiera está en peligro, ¿verdad? Pero ¿quién es el que se intoxica? ¿Quién es el que pierde por la pérdida del control de la cantidad que consume hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo? Es el consumidor moderado, ¿no? Entonces acá luego tenemos cierto tipo, el que consume con exceso. Si se presenta una razón suficientemente poderosa, mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o la advertencia de un médico, puede también dejar de consumir o hacerlo con moderación. Nosotros no podemos hacerlo con moderación y tampoco podemos aplicar nuestra voluntad para dejar de consumir. El más vehemente deseo de dejar de consumir es totalmente infructuoso, o la más apremiante necesidad de hacerlo. No les estoy hablando más que de lo mismo, compañeros. Oye, padre, una pregunta. Por ejemplo, las etapas esas ahorita, las que estás hablando del consumidor moderado, el excesivo y el adicto, esas etapas siempre son, no se nos presentan a todos igual, ¿verdad? No, yo nunca fui un consumidor moderado, güey. Sí, porque ahí es donde yo, por ejemplo, en mi caso, yo entré en mucho tiempo en confusión. Siempre creí que yo era un consumidor que podía decir sí o no, pero esto fue avanzando y luego ya llegaba yo a la intoxicación. Aquí tenemos en la casa, compañeros, un compañero que durante mucho tiempo, por eso les decía que antes, para declararlo clínicamente por un médico como adicto, tenía que tener esto de la pérdida del control, mijo. Pero sabemos también que si tú sigues consumiendo siendo adicto, vas a pasar por todas las etapas de la progresividad. O sea que si no tuviste aquella compulsión física o pérdida del control, va a llegar, ¿verdad? Va a llegar. Ahora, aquí me hablan del consumidor moderado, el consumidor excesivo, y luego me hablan también, pero ¿qué pasa con el verdadero adicto? Y aquí me hacen un retrato de él, que es un retrato bastante bueno. Dice, no es de ninguna manera un cuadro amplio del adicto, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. Si cientos de experiencias le han demostrado que una dosis significa otro desastre, con todos los sufrimientos y las humillaciones que lo acompañan, ¿por qué consume esa primera dosis? ¿Por qué no puede estarse sin consumir? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad? Es que no es nuestra voluntad la que determina que consumamos,
Nosotros no consumimos porque queremos, sino que consumimos porque no podemos consumir. Es una reacción a una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Es un problema de salud, no de comportamiento. ¿Ya? Entonces aquí me hablan del consumo. ¿Levantaste la mano, hijo? Sí, buenas tardes, no Leo, soy Edito. Hola, Leo. Bueno, ahorita escuchando, Gustavo, esta parte, bueno, en mi caso, también yo no puedo decir que en algún momento fui un movedor social o alguna etapa, ¿no? Porque yo recordando desde mi primer consumo, yo perdí el conocimiento, ¿no? O sea, yo llegué a un grado de intoxicación y quedé noqueado, ¿no? Entonces, yo al paso de los años, ahorita lo puedo relacionar donde debe de surgir una admisión real, ¿no? De mi enfermedad, no como tal vez muchas veces me atrevo a decir, admito, ¿no? Pero realmente no es una admisión honesta y sincera conmigo mismo, ¿no? Puesto que no hay una responsabilidad hacia los demás. Entonces, el día de hoy, pues yo trato de ver esa parte, ¿no? Que realmente el día de hoy sea una admisión real, ¿no? Hacia mí, en la cual me dé cuenta de que realmente tengo una enfermedad y la padezco y la he vivido, ¿no? Entonces, mientras yo no lo haga real, pues voy a seguir viviendo lo que he estado viviendo hasta este momento, ¿no? Sí, es que la admisión del problema que tenemos, compañeros, no es declarar lo que tenemos, sino saber en realidad cuál es la gravedad de lo que tenemos y tener la actitud necesaria para salir de esa situación, ¿no? Entonces, de ahí surgió el otro día un problema entre aceptación y admisión. Es que la admisión o la aceptación son sinónimos, pero no es declarativa. Es como si alguien dice tengo cáncer y no va a sus sesiones de quimioterapia, por ejemplo, ¿no, hijo? Estas juntas parecieron ser más pesadas que la quimioterapia, pero no, hijo. Entonces ya hablamos de... Levantaste la mano, hijo. Bueno, mi nombre es Ángel, también soy drogadicto. Hola. Ahorita comentaban algo, ¿no? Yo creo que mi obsesión ha sido el retomar nuevamente los consumos, porque, bueno, en mi caso, ahorita que estoy haciendo lo de la guía del primer paso y eso, hubo un momento en el que hubo cierto control. En tu caso puede ser que sí. Hubo un momento en el que, por ejemplo, me compraba un gramo de crack, ¿no? Y podía ponerme la mitad lo guardaba, neta. Y lo guardaba neta y me decía, no, pues eso me lo voy a tomar hasta mañana. Y ya me relajaba, me daba un gallo, me relajaba y ya. Pero llegó un momento en el que pues crucé esa línea y... Por eso está... Por eso es una etapa en la progresividad de la enfermedad. De hecho yo creo que pregunté esa, porque yo, como que mi mente es así como que, pues ¿cómo? Y de esa guía del primer paso, hijo, vamos a quitar ya la palabra o la parte que corresponde a obsesión mental. La definición de obsesión mental es un pensamiento que se sobrepone a todos y que nos hace actuar tomando como cierto cosas que son falsas. O algunos lo definen también, el Pato lo definía como una posesión diabólica. Y acá nosotros ya lo estamos catalogando más como un problema cerebral, como manejarlo como una necesidad primaria de supervivencia. Entonces no es una idea, ¿me entiendes, hijo? Es una reacción a la vida. ¿Eh? Es una reacción a la vida que parte del hecho de que tú sientes la vida como algo que hay que soportar. Algo que hay que soportar. Y soportarla así sin nada está cabrón. Pero está más cabrón soportarla metiéndote algo, hijo. Oye, padrino, una pregunta ahí mismo. ¿Por qué por ejemplo, viene una experiencia compartida en el libro donde hay uno que dice,
todo estaba bien. ¿Por qué también, no sé si haya un estudio más profundo en eso? No, las emociones. Dicen que... Vamos a dejar de tratar de identificar cuáles son las emociones que que nos negamos a vivir, mijo. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Para el adicto, el que todo esté bien, le costó un chingo de esfuerzo, mijo. Aquí había un compañero que llegaba diciendo que él lo que necesitaba era un relax. Era el compañero relax, hijo. ¿No? Entonces, el libro este me habla del consumidor moderado, el consumidor excesivo, el adicto. Y acá tenemos un artículo, aquí tenemos quién es un adicto. Bueno, referido a la adicción que primero se empezó a tratar, a la adicción a la droga etanol. Marty Mann fue la primera mujer adicta que permaneció sobria en AA, llegó a la agrupación en 1938 y en el momento de su muerte contaba con más de 40 años de sobriedad. Participó en la creación de la revista Grapevine. Contando con la aprobación y la guía de Bill W., fundó el Consejo Nacional de Alcoholismo, entidad que actualmente tiene subsidiarias en casi todas las ciudades de los Estados Unidos. En 1958, Marty Mann escribió el libro Nuevo Concepto sobre el Alcoholismo, considerado por los profesionales como un clásico entre las publicaciones sobre el alcoholismo. De este libro transcribimos el capítulo 3. Puede serlo cualquiera en primer lugar, ¿no? Es lo que dice que es una enfermedad muy democrática, ¿no? Que no importa el estatus social, ni económico, ni cultural, pero más acá viene la definición, dice, un adicto es alguien a quien el consumo causa un continuo y progresivo problema en cualquier aspecto de su vida. Esta es la definición que se usa en las juntas de información al público. Más adelante nos habla de otro tipo de consumidores, los consumidores de situación y los consumidores mentalmente enfermos. El consumidor de situación puede definirse como la persona que a razón de una situación particular que encuentra temporalmente imposible de afrontar, se embarca en un periodo aparentemente de incontrolado consumo. Tal situación puede ser generada por el fallecimiento de un ser querido, un acto sin intención que ha tenido consecuencias terribles, una irreparable pérdida de algo que tiene un hondo sentido emocional para el individuo, por un trabajo intolerable o por una situación hogareña cuyas circunstancias impiden que el individuo cambie. Más adelante me pone aquí el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un consumidor de situación. Pero me dice que estos logran dejar de consumir. Y también me dice algo muy importante. Me dice, las situaciones pueden también dice, en muchos casos, sin embargo, el periodo en que están manifestando ese incontrolable consumo llega a su fin, algunas veces naturalmente, pero con más frecuencia con la ayuda de medios exteriores. Y también nos dice aquí, en algunos casos puede continuar por un tiempo muy largo, al grado que tiene que ser tratada como adicción y cuya recuperación depende de la cesación permanente, o sea, de la abstinencia, igual que para nosotros, ¿no? Si somos, yo conozco de un caso de una persona que yo creí que era un adicto de situación. Esta persona tuvo un accidente muy terrible, mató a una persona con su automóvil en Estados Unidos, hijo. Y estaba por adquirir la ciudadanía en Estados Unidos, pero
si adquiría la ciudadanía lo iban a meter preso, mijo. Entonces tuvo que salir de allí y perdió a su familia, mijo. Entonces yo creí que él era un adicto de situación, pero no, resultó que es un adicto normal, hijo. ¿Existe eso? ¿Un adicto normal, padre? Sí, hijo. La normalidad, ya saben ustedes la curva normal, ¿no, hijo? La normalidad es con respecto a determinada característica, y dentro de los adictos hay una normalidad, hijo. Ya les he pintado esa cosa por ahí, ¿no? Y también está el mentalmente enfermo. El mentalmente enfermo, que tiene la enfermedad mental de la adicción, hijo, y aparte tiene alguna otra. Los enfermos mentales, que además son adictos, presentan un problema real y trágico. En su caso, también la manifiesta apariencia es una de verdadera adicción y regularmente son adictos. Sin embargo, su adicción es solamente una ínfima parte de su dificultad. No importa cuán seria pudiera ser, el problema y la tragedia radican en el hecho de que aun cuando su adicción pueda ser contrarrestada, no se sienten mejor ni cosa parecida. Y en nuestro caso, si no nos sentimos mejor, no podemos contrarrestar nuestra adicción, porque todavía les queda su principal enfermedad, que no siempre puede ser curada. En algunos casos aún parecieran estar peor, como sus crisis adictivas hubieran sido una válvula de escape que cuando se cierra deja un impacto inevitable que puede ser desastroso, ¿no? Acá nos pone ejemplos, acá nos habla de un caso de estos, ¿no? Dice, en su especialidad, fue a ver a un terapeuta. En su especialidad el terapeuta triunfó porque Carl adquirió una sobriedad que mantuvo por 6 años, durante los cuales trabajó de modo permanente, se casó y aparentemente pareció haber llegado a ser un ciudadano modelo. Luego vino el impacto, tomó la forma de una explosión de violencia que trajo muerte y desolación a su paso. Tal vez por fortuna para él, Carl volvió el arma contra sí mismo, cerrando así su historia. Entonces, esta nos extiende un poco más los tipos de consumidores, ¿verdad? Esa parte que acabas de leer en el libro tiene una parte del tercer capítulo donde dice, llegará el momento en que no podrá conseguir la vida. Esa sí la hemos vivido nosotros, hijo. Pero no se refiere a lo que se No, mijo. ¿No es otro tipo de trastorno? No, mijo. Es cuando ya ni consumiendo ni sin consumir la puedes concebir la vida, llega a ser insoportable, mijo. Entonces, ¿quién es un adicto y quién no lo es? Entonces ya vimos, lo que determina quién es un adicto es la causa por la cual consume y la forma en que consume. Ya dimos varias explicaciones. Aquí en este libro trae otra. Si cuando deseándolo, honestamente, no puedes dejarlo, y si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, entonces eres un adicto. Pero no todos vamos a poder utilizar este criterio para saber si somos o no adictos, porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad de desearlo honestamente, porque según nuestra escala de valores, el ser adicto nos da un valor especial. Aquellos que oyen los corridos de los narcotraficantes, aquellos que quieren parecer más malos de lo que son, aquellos que no se pueden quedar cortos en su historial y lo aumentan. No estoy hablando de nadie, ¿eh? Por aquí, ¿habrá modo de que un consumidor fuerte regrese a ser consumidor moderado? Aquí le ponen social, pero según el libro utilizan la palabra consumidores moderados o consumidores excesivos, ¿verdad? Y nos dice del consumidor excesivo que sí puede consumir moderadamente. Nos lo dice aquí en el libro este. Por eso es necesario
seguir con este libro, ¿no? Es un compartimiento de experiencia, un compartimiento escrito para tener más alcance. ¿Cuáles son los 3 tipos de consumidores? Pues ya vimos que hay más de 3, ¿no? Luego dice, las reservas, pues las reservas es la falta de conocimiento de lo que en realidad es la enfermedad. En alguna ocasión hicimos una plática aquí cuando estaba Iván, cuando pasábamos pláticas en acetatos. Y las reservas, pues es una... Por ejemplo, tenemos una característica de la adicción. Ahora en los formatos del sistema de vigilancia epidemiológica se ve la tolerancia. Hace poco no sé quién me ayudó a llenar un formato de esos. La tolerancia es que necesitas consumir una cantidad mayor para sentir los mismos efectos que con menos al principio. Una cantidad mayor o otra sustancia más fuerte, ¿no? Ahora en esa historia te ponen en ese cuestionario del sistema de vigilancia epidemiológico, porque esta es una epidemia. Te preguntan todas las drogas que has consumido, ¿no? Incluyendo el tabaco. Y ahí te das cuenta tú cómo vas pasando de una a otra, ¿no? Y no es que tú puedas dejar las otras, te dicen hasta el final, te preguntan la droga de impacto, ¿no? La droga de impacto. En realidad todas han tenido un gran impacto sobre ti, sobre el desarrollo de tu vida. La droga de impacto es aquella por la cual te encerraron o aquella por la cual tuviste que acudir en busca de ayuda, ¿no? Que sea de impacto, pues puede haber varias razones, ¿no? Por ejemplo, el alcohol es más barato que la piedra, ¿no, hijo? Para consumir piedra necesitas mucho. Entonces, pero ¿cuál es tanto es de impacto el alcohol como la piedra en un adicto, mijo, ¿no? Entonces, aquí nos dicen, acá también hablan de los anexos. Los anexos, eso surgió en México. Se llama anexo porque estaban junto a un grupo normal, anexo junto, porque había gente que no tenía dónde ir y que tenía una situación vital tan difícil que le iba a ser imposible conservarse sin consumir si no tuviera. Acá, por ejemplo, tenemos en nuestro programa de tratamiento la característica, en primer lugar, ya les dije el otro día que si nos preguntaran por el diagnóstico, estaríamos en remisión temprana en un medio controlado. Aquí en nuestro proceso de tratamiento nos dice las características de este modelo residencial, se le llama, ¿no? Porque no es ambulatorio. Aquí nos han mandado gente que no le basta con la atención ambulatoria. Por ejemplo, en los centros de integración juvenil dan atención ambulatoria. En algunos lugares que tienen algo que ver con Oceánica, también dan atención ambulatoria, como Nemesio, así fue como llegó aquí. Leo llegó por un centro de integración juvenil. Necesitan la modalidad residencial porque es un medio seguro, dice. Facilita el proceso de tratamiento porque ya no están, se supone, presente la disponibilidad de las sustancias, de las drogas, los problemas y conflictos de su vida diaria, ¿verdad? Ni la exposición a un medio adverso provocado por su adicción. O sea, la reacción de aversión que hemos causado en los demás por nuestra manera de consumir y por nuestro consumo continuo.
Dice, no están presentes, físicamente no están presentes, pero muchos, aunque no estén aquí presentes, las traemos. Ahora acuérdense que los objetivos de nuestro tratamiento son dos. Lograr la abstinencia. Aquí dedicamos mucho tiempo a lograr la abstinencia. En la opinión del médico dice el doctor Silworth que la única solución es la abstinencia, ¿no? Pero también incrementar el bienestar físico, mental, espiritual, social y en cuanto a su desempeño. Mejorar las distintas áreas de su vida revirtiendo los efectos nocivos de su actividad adictiva. Aquí, si no avanzamos en este segundo punto, compañeros, no importa que logremos el primero. El primero es la sobriedad, todo lo que debemos de esperar de esto. No, compañeros. Y acuérdense que yo manejo sobriedad como abstinencia. No le doy un significado extendido como en otros lugares. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una nueva vida e interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro despertar. O sea, poder obtener la abstinencia va a ser un producto y no el producto mayor de sentir la vida como un traje cómodo independientemente de las circunstancias. Aquí hay un medio seguro, no solo porque no están presentes las disponibilidades, sino porque se tiene un lugar donde habitar, se tiene cubierta la alimentación. Hay personas que no han avanzado nada, y creen que están bien, ¿verdad? Y en lugar de aprovechar lo que se nos dice a nosotros, se ponen a la defensiva y no aprovechan las observaciones que se hacen sobre nosotros, ¿no? Acuérdense que les hablé del principio del amor responsable, donde se nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos, compañeros. Pero para dar amor responsable debemos de estar dispuestos a aguantar la reacción adversa de aquel al que no le estamos dando lo que quiere, sino lo que según nuestra conciencia es lo que necesita, ¿no? Aquí la abstinencia es un subproducto de algo mucho mayor que esperamos obtener. La semana pasada también vieron el capítulo 7, trabajando con los demás. El propósito de trabajar con los demás es el bienestar o los beneficios que a nosotros nos produce, compañeros. Aquí este libro se llama Hay una solución espiritual para cada problema. Mientras no alcancemos a llegar al grado de no darnos cuenta de que no hay problemas sino situaciones a manejar, ya habiendo avanzado en el camino espiritual, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Aquí dice, psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación. Resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles que el psiquiatra o el médico, pero el adicto que está en abstinencia y que está cambiando, que ha encontrado la solución al problema y que está equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro adicto en unas cuantas horas. Mientras no se logre se llega a tal entendimiento, poco o nada puede lograrse. Ya les he dicho yo de cualquier técnica terapéutica, lo más importante que la técnica terapéutica misma es la confianza entre el terapeuta. Aquí todos somos terapeutas de todos, entre el terapeuta y el paciente, compañeros. Entonces, de trabajar por otros,
no solo sino por el beneficio que nos hace a nosotros y porque tenemos esto, tenemos esta capacidad que no tienen los otros. Cuando me dicen que esta es una enfermedad cerebral crónica, que me lo dice una que es directora de la Asociación Americana de las Adicciones, hijo, me dice que los proveedores de la salud están mal equipados para proveer este servicio a los adictos. Y los que mejor equipados estamos somos nosotros, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Con confianza, hijo. Sin vergüenza. Bueno. Nada más una cosa, para eso que dijiste al final, ahorita no esto, sino lo anterior, donde tenemos que atacar, creo que se refiere a lo que nos dices cuando hay que atacar la enfermedad de raíz y no solamente el síntoma. Entonces, si no hay un mantenimiento constante de la raíz de la enfermedad, la otra inevitablemente se presentará. Indudablemente. O sea, no importa el tiempo, es como la experiencia de que se puso las pantuflas, ¿no? Sí, se presenta la otra si no se da la eliminación de la causa. Y hay veces que no se presenta la otra, pero no se está eliminando la causa. Y eso puede ser engañoso. Porque nosotros, la recuperación tiene dos objetivos: la abstinencia completa y la mejora de la calidad o revertir los efectos negativos que ha tenido, ¿no? El quedarte ya sin trabajo, sin la posibilidad. Por eso debemos trabajar en las dos cosas. No es posible trabajar en una sola cosa. Claro, en la que tenemos que estar trabajando permanentemente es en la primera, en el cambio, en la transformación que debemos experimentar para poder no consumir, para poder reaccionar a la vida en forma diferente. Pero también tenemos que trabajar en el otro objetivo de la recuperación. ¿Alguien más, compañeros? Hola, yo a veces siento que ya llegué a eso de la abstinencia completa, pero sigo viviendo así como emputado con todo, ¿no? Eso nuevamente me puede... Sí, en primer lugar no sabemos si tú seas adicto, tenemos nuestras dudas, mijo. De hecho... Tenemos nuestras dudas si tú eres adicto. Y si vives emputado, no estás trabajando la causa del problema. Aquí lo que buscamos es sentir la vida como un traje cómodo, no dejar de consumir. No tener la necesidad de consumir por sentir que la vida es algo que hay que soportar. Entonces ahí hay dos cosas a aclarar. En primer lugar, si eres adicto, porque no solo los adictos requieren de esto, todas las gentes requieren de esto. Vivir emputado no creo que sea muy agradable, ya sea que consumas o no consumas. Vas a querer castigar a la vida, ¿verdad? ¿Qué esperan de la vida? Lo que suceda. En lugar de preguntarle qué esperan de la vida, ¿qué espera la vida de nosotros? El resentimiento, volver a sentir la emoción que no depende de lo que vives, sino de cómo piensas acerca de lo que vives. Volver a sentir es no estar en el presente. Ya se murió, pero yo sigo resentido, güey. Acá, en el silencio habla. Qué rápidamente nos formamos una opinión de otras personas. Qué rápidamente llegamos a una conclusión sobre ellas. A la mente egótica le resulta satisfactorio etiquetar a otro ser humano, darle una identidad conceptual, pronunciar juicios severos. Cada ser humano ha sido condicionado a pensar y comportarse de cierta manera, condicionado tanto genéticamente como por sus experiencias infantiles y su entorno cultural. No es que ese ser humano sea así, pero así es como se presenta. Cuando emites un juicio respecto a alguien, confundes los patrones mentales condicionados
con lo que esa persona es. Esa acción en sí misma denota un patrón profundamente inconsciente y condicionado. Das a esa persona una identidad conceptual y esa falsa identidad se convierte en una prisión no solo para ella, sino para ti. Evitar el juicio no implica ignorar lo que el otro hace, implica reconocer que su conducta es una forma de condicionamiento, implica verla y aceptarla tal como es, sin construir una identidad para esa persona a partir del condicionamiento. Eso te libera a ti y a la otra persona de la identificación con el condicionamiento, con la forma, con la mente. Entonces el ego ya no rige tu relación. Yo soy. El yo que soy yo no puedes verlo, solo ves la forma que crees que soy. Esta forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Tú eres, el tú que eres tú, no puedo verlo, solo veo la forma que creo que eres. Esta forma que veo no siempre será, pero el tú que eres tú vivirá eternamente. Así como yo no quiero perder mi identidad en la forma, tampoco quiero que los demás pierdan su identidad en la forma. Si reclamo para mí este derecho, debo de reclamarlo para todos. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.